hemos visto, para que funcione medicina nuclear, va a haber un marco regulatorio, o sea, va a haber necesariamente que sacar licencias, si no estaríamos en falta, y todo en el reglamento peruano, en la norma peruana, está amparado en una ley, la 28028, y por lo tanto, si ya hay ley, ya hay normas, y hay sanciones, hay multas, hay para también paralizar servicios, o sea, parar su funcionamiento por incumplimiento de normas. En nuestra experiencia hemos visto que en medicina nuclear sí han parado al sector privado, o sea, una clínica, algún servicio privado, sí han parado, o también les han multado también. Generalmente en el Estado han sido más, digamos, condescendientes, no han sido tan rigurosos cuando quizás se ha merecido que sancionen también, o por lo menos paralicen las labores, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque también ellos evalúan si parar un servicio de medicina nuclear va a causar más pérdidas o más perjuicio para los pacientes, entonces el daño es mayor parar que continuar y dándole, pero dándole tiempos para superar las observaciones a las cuales han sido sujetos, ¿no? Entonces, y yo creo aquí, un poco comentaba con Eileen, ¿no? Aquí justo un físico médico es una persona que debe tener, como todos los profesionales, ¿no? Pero ya que nuestro campo, nuestra, digamos, preparación es para ser físicos médicos, debemos ser, yo creo, muy correctos, muy honestos en decir si un equipo está mal, decir, no, ese equipo no puede atender pacientes, dándole todas las justificaciones, ¿no? Por esto está mal, se está dando falsos positivos, o sea, está dando unos resultados que no corresponden a la realidad, por lo tanto, se puede, en las imágenes clínicas, van a salir zonas hipercaptantes y es falla del equipo, no es del paciente, que lo van a interpretar los médicos como que hay tumores, porque ahí va a haber captaciones falsas en la imagen clínica, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser valientes para decirlo, como también, miren, ya hablando de cosas serias, ¿no? Pacientes, o sea, vidas, ¿no? También pienso, vamos a ser los responsables de ver las especificaciones técnicas de los equipos. Entonces, por lo tanto, como hay mucha responsabilidad de que sean equipos muy buenos y que estén de acuerdo a lo que requiere el hospital, y ahí, como hemos visto, todo el tiempo vimos esto de las corrupciones, de esos manejos, digamos, no claros. Entonces, por ahí también pueden suceder esas cosas y de verdad, mi recomendación sería, nunca cedan a esas cosas, ¿no? Porque con lo que vemos, eso más rápido se sabe y podemos perder credibilidad, aparte del trabajo y todas esas cosas, pero lo más importante, tratar de ser lo más correctos para tener siempre esa confianza y también y así tener un buen equipo, siempre evaluando de que los costos sean los correctos, que no nos va a tocar directamente, porque eso nos van a decir, usted vea la parte técnica, a usted no le corresponde la parte económica, eso le toca logística, a otros sectores. Perfecto, yo quiero un buen equipo, pero como también si tú dices, esta marca es mejor, también vas a tener problemas. Entonces, ¿cómo vamos a poder
tener opciones a tener un buen equipo, haciendo buenas especies. Tienes que estudiar muchísimo, asesorándote con los organismos que tienen ya, por ejemplo, en medicina nuclear hay un organismo que se llama NEMA, que significa National Equipment Manufacturing Association, o sea, es una asociación que han hecho donde si quiere participar los fabricantes dentro de esa asociación, han puesto unos niveles estándar, por encima deben estar funcionando sus equipos. Entonces, y por lo tanto también han hecho todos manuales, guías, qué especificaciones técnicas deben pasar esos equipos. Entonces, para nosotros esa es una buena guía para exigir que cumplan todas las marcas, esos estándares que van a postular a las licitaciones, ¿no? Y así también vas a desprenderte de esas posibilidades que dicen, no, tú tienes esta tendencia, tú te vas por esa marca, que va a haber siempre hasta también calumnias, ¿no? Pero al final la verdad va a salir adelante, ¿no? Bien, entonces hay en protección radiológica, el comité más importante, porque es el más antiguo, el Comité de Protección Radiológica, ¿no? Es entonces el que ve todo lo que es sobre la radiación y da todas las normas en protección radiológica. Luego ha salido también el BSS, que significa Basic Security Safety, o sea, la seguridad básica sobre la radiación y qué tiene que ver con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y todos estos organismos también están, digamos, trabajando con la Organización Mundial de la Salud, también con el Comité Internacional del Trabajo, para tener más, digamos, fuerza y llegar a todos los usuarios o a todo el mundo, ¿no? Entonces, y lo que hacen las autoridades locales, como la OTAN en el Perú, toman todas esas recomendaciones y la adaptan a nuestra realidad. Entonces, y ellos van, digamos, aplicando para que con esa, pero no solo como recomendación, sino en nuestro caso ya la OTAN ya es indicación, mandatorio, ¿no? O sea, ellos ya te dicen, debes cumplir esto. Y si no lo cumples, te doy un tiempo para que regularices. Y si no lo no cumples en ese tiempo que se te ha dado, entonces ya está sujeto a sanción, a paralización de labores, etcétera. Y entonces los principios básicos de protección radiológica es porque sabemos que la radiación puede causar todos estos efectos, ¿no? Entonces, en medicina nuclear, para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, estos riesgos no se van a dar. Por ejemplo, quemazones grandes no se va a dar. Problemas de cataratas tampoco. Pero lo que sí sabemos es esas pequeñas dosis que vamos recibiendo a diario, sí puede producir a la larga cáncer radioinducido, se llama. Pero sabemos también nosotros que ahorita el cáncer es un mal que que se está incrementando en forma alarmante en todo el mundo. Entonces, atribuir un cáncer por la radiación no es fácil, no se puede determinar porque no se determina realmente cuáles son las causas así exactas, ¿no? del cáncer. Lo que más han encontrado por la estadística es que el cáncer es por efectos general, bueno, de alimentación, hereditarios,
y por eso los médicos dicen, bueno, si tu papá, tu mamá han muerto de cáncer, los hijos tienen alta probabilidad de que tengan el mismo tipo de cáncer, porque genéticamente se está viendo eso por las estadísticas, ¿no? Entonces, por eso también las recomendaciones es, entonces debemos chequearnos constantemente. Sabemos eso, pero a pesar de esa realidad, no se concreta, ¿no? Por eso, ¿cómo están llegando a los hospitales neoplásicas, que es un hospital oncológico? Se está llegando en estadio avanzado, 3, 4, cuando ya sabíamos que si tenemos esos antecedentes de que nuestros familiares directos han tenido esta situación de cáncer, entonces somos como candidatos a tener esas posibilidades. Entonces, eso todavía no hay en nuestra cultura, ¿no? Bien, también esto ustedes saben que la radiación puede producir los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Por el trabajo que realizamos, puede haber, en nuestro caso, efectos estocásticos, o sea, cáncer radioinducidos o efectos genéticos. Entonces, como les decía, no se ha determinado exactamente si por trabajar 10 años en medicina nuclear ya vas a tener cáncer. Eso no hay ninguna literatura. Entonces, pero se puede atribuir porque ha habido investigaciones tomando como referencia donde ha habido accidentes grandes, como lo de Chernobyl y las bombas nucleares de Japón, Hiroshima, Nagasaki. Entonces han hecho seguimiento a muchas generaciones por largo tiempo y han visto que sí, esos cánceres han sido producidos, porque ahí sí se conoció el evento inicial y de ahí siguieron, ¿no? Entonces, eso han tomado como referencia, entonces por eso sacan esta conclusión que puede haber estos efectos estocásticos para los trabajadores que todos los días están trabajando con radiación, ¿no? Y los deterministas, que sabemos que hay umbral y va a haber daño, ¿no? Como se ve en esta curva. Entonces, ya hay un umbral y de hecho que va a haber daño. ¿En qué casos esto vemos? Para los trabajadores, no, nosotros estamos aquí en los efectos estocásticos, pero los determinísticos sí se ve para los pacientes, principalmente para los de tratamiento, o sea, radioterapia, por ejemplo, ¿no? Que se quema la piel, eritema, pilación, infertilidad, cataratas. En medicina nuclear sí se ha visto infertilidad para los pacientes que han tenido tratamiento con yodo, dosis terapéutica, o sea, más de 80, 100 milicuries, ¿no? Entonces, para nosotros un tratamiento ya está, es a partir de más de 30 milicuries. Y la norma peruana dice, si ya vas a dar más de 30 milicuries, 1100 megabecquerelios, así lo ponen en la normativa, en el documento, entonces ya debe quedarse internado el paciente. Entonces nosotros debemos licenciar los cuartos donde se va a dar tratamiento al paciente y se va a quedar mínimo 2 días. Entonces, ¿y por qué 2 días mínimo? Porque se ha visto que para ese tipo de cáncer y el yodo permanece más o menos 1.2 días, o sea, tiene la mayor cantidad hasta ese momento, y después ya cae bruscamente la curva, o sea, ya lo va a eliminar gran parte después de eso, de 1.2 días. Por eso 2 días es suficiente. Va a eliminar gran parte del material que ha incorporado inicialmente, ¿no? Pero cada paciente tiene digamos, unas características. Todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que son estreñidos y esos pacientes pueden retener más material radiactivo. Y hay pacientes que tienen cáncer no solo en la tiroides, sino también en pulmón, también se va a quedar más material radiactivo. Y hay pacientes que tienen cáncer de tiroides, se le da la cantidad y se hidratan muy bien y eliminan muy bien. Entonces, esos pacientes son los que cumplen eso que dice
la teoría, ¿no? Y esa teoría de dónde salió por un seguimiento que hacen estos países desarrollados a muchos pacientes y han visto que con 1.2 días es lo que se queda en la tiroides, en ese tejido residual de la tiroides, y después se elimina bruscamente. Bien, entonces, estos, digamos, esos efectos se van a dar los deterministas y estocásticos. Y una pregunta de examen puede ser, ¿los efectos estocásticos tienen umbral? ¿Tiene umbral, o sea, un nivel de que a partir de ese valor ya hay daño? Pregunto para Manuel Pilco Ríos. ¿Qué dices? Profesora, buenos días. Buenos días. Con respecto a los efectos estocásticos, no tienen umbral porque es algo probabilístico. Exacto. Y de eso significa, con pequeña dosis, probabilístico, hay posibilidades de que pueda haber algún problema, ¿no? Genético, etc. Bien, pregunto a ti mismo, Manuel, ¿pero hay más probabilidad si hay más dosis o no? No pasa nada. Claro, si hay más dosis, hay la probabilidad que se manifieste, pues, cualquier alteración en el tejido, ¿no? O sea, mayor dosis, mayor riesgo, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, gracias, Manuel. Entonces, los objetivos de protección radiológica son prevención de efectos deterministas y limitación de la probabilidad de estos efectos estocásticos. Limitación. Entonces, ahí viene, ¿cómo limitamos la dosis? Sabemos que para el paciente no hay límite, pero también eh, si, eh, si con 15 milicuris que se le administre al paciente sale muy bien la imagen, entonces, ¿para qué le pongo 20? O de repente, si es un paciente que tiene mucha masa, pesa mucho, por ejemplo, 100 kilos, y 15 milicuris no van a ser suficiente, le pongo, miren, 15 no es suficiente, pero digo, no, me voy a irradiar menos. A todos le voy a poner 14 milicuris, porque ya me he dado cuenta, una paciente de 60 kilos, le he puesto 14 y sale bien. A todos 14. Pero no todos pesan 60 kilos. Tienes una paciente de 80 y una de 100 kilos. Entonces, ¿qué haría Jenny? ¿Tú qué harías, Jenny? Jenny se fue. Ana. Jenny. Sí, profesora, solo que no lo oigo muy bien. ¿Me escucha? Sí, te oigo bien. ¿Tú me has Por favor, oído, ¿me Jenny? podría repetir la pregunta? Jenny, ya hemos visto lo que ha dicho Manuel, de que en los estocásticos no hay umbral, Sí. pero si hay más dosis, la posibilidad de que hay más riesgo se incrementa, ¿no? Si hay menos dosis, el riesgo se disminuye. Bien, entonces sabemos que debemos evitar los efectos deterministas y para eso, para protegernos, debe haber limitación de la probabilidad de efectos estocásticos, ya, con lo que ha dicho Manuel. Pregunto, ven que para un paciente de 60 kilos le inyecta 14 milicuris y sale muy bien la imagen. Entonces, él ve, con 14 puedo trabajar muy bien. Y tiene pacientes de 60, 70, 80 y 100 kilos. ¿A todos se le debe inyectar 14 milicuris, ya que ha visto que en una paciente funcionó? No, profesor, No, ¿por qué? porque como, si mal no recuerdo, de, también de cuál es la masa de la persona, y además, verán, no todas las pacientes, todos los pacientes iguales. Entonces, de repente, como Sí, Jenny, no se te oye bien.
¿Aló? Ya, entonces vamos a seguir. Sí, yo Creo que tiene problemas. sí, parece. Bien, entonces la limitación significa que debemos dar la cantidad apropiada para cada paciente. Entonces, sí, aquí va a ser variable de acuerdo a peso, talla, porque para tener una buena imagen va a depender de uno de los parámetros, es administrar la cantidad apropiada. Entonces hay unas fórmulas que los médicos tienen que manejar, que son los que determinan la cantidad de material radioactivo que se va a administrar. Ellos van a usar esas fórmulas por el peso, talla, y van a dar la indicación tanto inyectan. Entonces el operador inyecta la cantidad que ha dicho el médico y va a ser variable. El de más gordo, el más grande, tendrá más cantidad, se le administrará más que al más delgado. Bien. La necesidad de protección se aplica para todos los niveles de dosis. Generalmente Sí, dime. Una consulta, en cuanto a lo que estuvo hablando sobre la administración del material, que dice, que nos menciona que el médico es que va a ordenar cuánto de material se tiene que administrar. Mi duda es, Ajá. ¿esa administración es a través de una relación empírica o es una relación fundamentada matemáticamente? Está fundamentada matemáticamente y esos valores vienen en guías que, que los médicos toman también como referencia. Pero en el Perú, como hay pocos centros de medicina nuclear, hemos visto que no casi han administrado una cantidad estándar, más o menos de 20 milicuries para un estudio óseo. La normativa ha sacado, como les decía, la normativa peruana ha sacado como guías, pero tomando como referencia las normas internacionales de la OIEA, del ICRP, etcétera. Y ellos han puesto también una tabla, pero que no es mandatorio, sino han puesto una tabla como valores referenciales, donde han puesto para estudio óseo 14 milicuries, para riñón 3 milicuries, para corazón en reposo 10 milicuries, etcétera, ¿no? Así han puesto ellos. Pero eso tampoco es mandatorio porque ellos han puesto como referencia, más no se aplica esa tabla así porque no es para todos los pacientes por las características de cada uno. Pero no es empírico, Dani. Ha sido estudiado. Ok, profesora, muchas gracias. Pero ahora va a venir una pregunta dentro de unos minutos referente a esto. ¿Eh? Ya, vamos a seguir. Entonces, la necesidad de protección se aplica para todos los niveles de dosis. Generalmente se asume que aún las pequeñas dosis de radiación ionizante pueden ser potencialmente dañinas. Hipótesis de linealidad sin umbral, justo eso que decíamos, a menos dosis, menos riesgo, más dosis, más riesgo. Por lo tanto, las personas deben ser protegidas de la radiación ionizante en todos los niveles de dosis. ¿A quiénes vamos a proteger? A los pacientes, por supuesto, a pesar que no hay un límite, no hay un nivel que se le dice una dosis, tanto se debe inyectar, sino eso depende, también se les debe proteger. A los miembros de su familia también. Por ejemplo, una paciente se le ha administrado tecnecio. Cuando se va a ir a su casa, tiene un poquito de material. Entonces, debería darle la persona que le va a despedir, o sea, que le dice, ya puede retirarse, ya terminamos el estudio, debería darle esas indicaciones. Que no permanezca con niños por unas horas, tantas horas, generalmente para evitar hasta mañana, de una persona embarazada tampoco, no esté cerca, etcétera, ¿no? Esas recomendaciones por su familia. Por los trabajadores, sabemos que todos los trabajadores, está bien ser amables, etcétera,
pero ya cuando el paciente está administrado el material radiactivo, el operador debe estar lo más lejos del paciente. Entonces, por lo tanto, también es recordar eso, ¿no? Y el público, ¿cómo se ve ese paciente? ¿En metropolitano o se va en su taxi? Entonces, lo ideal es que se vaya en un transporte privado, o sea, en un taxi, atrás, para que no irradie a un montón de personas, como es el metropolitano, que está muy congestionado y una fuente radiactiva ahí que de repente niños, embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es necesario proteger. Por eso se internan a los pacientes que se les administra dosis terapéutica para evitar el riesgo al público, a sus familiares. Bien, entonces, para proteger debemos ir por estos 3 puntos, ¿no? Optimizar la protección, justificar la exposición y limitar la dosis. Bien, entonces, esto es del Comité Internacional de Protección Radiológica, ¿no? Entonces, va para proteger a todos, vamos por estos puntos: optimizar, justificar y limitar. Entonces, esta organización, la más antigua, les dije que es desde 1928, entonces ahí se crea, tiene su congreso y desde ese entonces hasta la actualidad sigue emanando recomendaciones. Ahí hay mucha gente que investiga y aporta mucho para todo el mundo, ¿no? Entonces, y cada vez se hace más importante estas recomendaciones internacionales y que trabaje en forma conjunta con la OIEA, con la Organización Mundial de la Salud y el ICRU. El ICRU es el Comité Internacional de las Unidades de Radiación. Entonces, cada vez sí es importante porque para que cada país no se invente quizás alguna normativa o exige unos valores que no están de acuerdo, o de repente dicen, todavía pueden decir, bueno, si se radia 100 milisieverts no pasa nada, 500 todavía es el riesgo, etc. En cambio, puede tomar aleatoriamente y de repente sin consideraciones clínicas, técnicas, unos valores que no está de acuerdo con la realidad del tejido biológico, del daño que puede haber. Por lo tanto, es bueno que estos organismos que están investigando constantemente por todo lo que tienen, las facilidades de investigación, o sea, en equipos, en tecnología, en economía, etcétera, y ellos nos van dando las recomendaciones para que las entidades locales puedan hacerlo ya, aterrizarlos, ponerlos en las normativas y así mejorar cada vez en la práctica del uso de radiaciones, ¿no? Bien, lo que sabemos es que una persona cualquiera estamos sujetos también a la radiación del medio ambiente, o sea, la radiación natural, y que está en el rango de 1 a 3 milisieverts por año. Sabemos también que con 4.000 milisieverts una persona muere, o sea, 4 Gray, ¿no? Que sería el equivalente en radiación gamma, porque el milisievert y gamma son equivalentes en radiación gamma, milisievert y Gray, pero ya cuando es alfa, beta, ya no es equivalentes, ahí hay que aplicar el factor. En cambio, en gamma el factor es 1, por lo tanto, con 4 Gray ya una persona muere, ¿no? O sea, 4.000 milisieverts. Bien, entonces, para proteger a la población teniendo en cuenta los objetivos de protección radiológica, el sistema de protección debería estar basado en estos 2 puntos, ¿no? En estos. O sea, el individuo está sujeto a muchas fuentes de radiación, o los individuos, por ejemplo, medicina nuclear de caso B, podemos tener lo que el otro día comentaba Edward, que el cuarto caliente está casi a la entrada, donde está cerquita la recepción, el vigilante, la secretaria, no sé, quizás no ha estado muy bien ubicado.
Entonces, muchas personas en torno a la fuente radiactiva podrían estar recibiendo radiación. En cambio, si la fuente lo tenemos más confinada, la posibilidad que llegue a más personas es mínimo. Entonces, esto es lo que se interpreta aquí. Sistema relativo al individuo, límite de dosis, riesgo máximo absoluto que la sociedad puede aceptar, optimización. Entonces, esto es que la sociedad puede aceptar en el caso A, o sea, por muchas fuentes de radiación, por salud, por la radiación natural, o porque mi vecino ha puesto un equipo de rayos X, etcétera. O sea, todas esas fuentes, ¿hasta cuánto puede ser ese límite, no? Entonces, esto es lo que se ve en el caso A. Y en el caso B, sistema relativo a la fuente, limitación de la fuente, restricciones relativas a la fuente, protección básica. Entonces, en el caso B es medicina nuclear, que debemos tratar de que esa fuente esté lo más confinada, lo más aislado de la gente, de tal manera de no contribuir a que sume su radiación por mal diseño, mal blindaje, etcétera, ¿no? Bien, entonces las recomendaciones del ICRP en la publicación de 1990 ha sacado varios, digamos, ítems y en cada uno bien desarrollado que el beneficio de una práctica debe compensar el detrimento de la radiación. Eso es la justificación. Entonces, cuando un paciente necesita utilizar la radiación, primero viene la orden del médico. Los clínicos saben que para tener un buen diagnóstico necesita imágenes, por ejemplo, ¿no? Porque ya por los síntomas externos ya tiene idea, y también por el historial que trae el paciente, tiene idea de lo que ya está aconteciendo, las lesiones que puede tener el paciente. Pero para tener más certeza de lo que está pasando, probablemente va a necesitar imágenes clínicas. Entonces se evalúa, ¿es necesario hacerle una tomografía o solo una placa de rayos X, de tórax? Porque si es problema de pulmón, por ejemplo. Entonces evalúa y trata de que tenga menos radiación. O sea, dice, basta con la placa de rayos X, es suficiente. Bien. Si ahí ya tiene toda la información que él necesitaba, ya no necesita sacarle una tomografía que va a haber más radiación, o no necesita mandarlo a medicina nuclear, que también va a ser otra forma de radiación que se le va a administrar al paciente. Entonces, eso tiene que justificar el médico. O sea, cada vez que se hace un estudio de medicina nuclear, tiene justificación porque es necesario que se haga esa imagen. Bien, luego la exposición y la probabilidad de exposición debería mantenerse lo más bajo posible, tomando en cuenta factores económicos y sociales. Optimización, entonces. Entonces, una vez que ya se justificó y es necesario que se haga una imagen más o varias imágenes en medicina nuclear, ahí se optimiza justo de cuánto se le debe dar para que no sea tan alta la radiación, sino que sea la más baja posible. Luego, una vez que esto ya se ha visto, luego los límites de dosis deberían estar fijados de manera tal que ningún individuo enfrente un riesgo inaceptable bajo circunstancias normales. O sea, perfecto, dice, el médico ya ha visto que es justificado ese estudio, se debe realizar, optimizan tan bajo como sea posible, determinan, pero también, ahí vamos a suponer, determina que se le debe dar tratamiento de yodo, perfecto. El médico ya determina 100 milicuries, perfecto. Ahora se va a dar esa dosis
Entonces, aquí todo el conjunto de profesionales, circunstancias, o sea, todo lo que se necesita debe estar, también limitar la dosis. Entonces, que vaya en su blindaje apropiado, que tenga todos los insumos que necesita para darse ese tratamiento, como quizás el blindaje de la jeringa, blindaje del vial o sistema de vasos comunicantes, etcétera. Ver toda esa logística para que los trabajadores que están involucrados en esta terapia también se protegen. Entonces, es limitar la dosis para el paciente, limitar la dosis para los trabajadores, limitar de dosis para el público en general, ver también cuántos días se va a quedar para no irradiar a sus familiares ni al público en general, ver que esa infraestructura esté funcionando bien, que cada vez que vaya al baño, cuando jala la palanca, salga un buen caudal de agua para no contaminar a todo el público por donde se va ese desagüe, ¿no? Bien, entonces todo eso habla este documento, el ICRP 60. Entonces sopesa toda la información existente para llegar a recomendaciones cuantitativas para riesgo, detrimento, dosis y factores de peso de la tasa de dosis. Considera solo la exposición en humanos, o sea, aquí lo que más se cuida es al ser humano, por eso al público, al familiar, al paciente, al TOE, al trabajador ocupacionalmente expuesto principalmente, ¿no? Considera la exposición en 3 categorías: ocupacional, médica y pública. Exposición ocupacional, toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de las normas y de las exposiciones causadas por las prácticas o fuentes exentas con arreglo a las normas. Entonces, a ver, toda exposición, esto es para el trabajador, toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de las normas y de las exposiciones causadas por las prácticas o fuentes exentas con arreglo a las normas. Entonces, es todo lo que recibe el trabajador por la práctica, los procedimientos que hacen, pero que están excluidas las fuentes exentas. ¿Cuáles son las fuentes exentas? Pueden ser las fuentes que ya no dan mayor riesgo, como las que ya han decaído mucho, o también otros factores ajenos a la práctica de medicina nuclear, o sea, del trabajo con fuente radiactiva. Por ejemplo, también, no sé, el fondo de la radiación, que eso no es manejable, ¿no? O sea, eso está fuera de nuestro control. Entonces, a eso se refiere, pero todo lo que sí tenga que ver con el material radiactivo que se ha pedido, que se administra, que se va a generar unos desechos, todo eso debe ser bien controlado por todos los profesionales que corresponde para no sumar más radiación a los trabajadores. Bien, entonces estamos en la diapositiva 22. He dicho hasta la 30 voy a hacer, pero antes que se me pase voy a hacer 3 preguntas. A ver, la primera pregunta. Hemos dicho que es necesario, por peso y talla, que se administre la cantidad apropiada a un paciente. Y esto bien lo sabe Manuel y los que trabajan en medicina nuclear. Si no administro la cantidad apropiada, no se va a ver bien la imagen. Y el fin de este estudio es tener una buena imagen, sin exagerar, ni mucho ni poco, porque los dos van a ser un problema. Bien, entonces, el paciente de antes, de ahora y el de mañana somos iguales, o sea, el funcionamiento es similar. Sin embargo, la tecnología, o sea, los equipos van siendo más
complejos van optimizando en sensibilidad y en otras características, en resolución, etc. Pregunto, si antes necesitaban 20 milicurís para un paciente de 80 kilos, ahora necesitan probablemente menos a un paciente de 80 kilos. ¿Por qué creen ustedes? ¿O no es así? Siempre si antes se miraba con 20 milicurís, ahora también un paciente de 80 y ahora uno de 80 también necesita 20 o no. No sé si he formulado bien mi pregunta, pero no sé si me han entendido. A ver, pregunto a Edward. Y a Lila, dime, porque no sé, Edward creo que no está. Profesora, yo le entendí que cuando que ahora se usa menos radiación para menos actividad para un paciente del mismo peso. Y yo lo estoy asumiendo y yo lo podría deducir que es porque la tecnología en los equipos ha mejorado, los detectores pues tienen una mejor calidad. Y es por eso que se necesita menos actividad para hacer una mejor imagen. Sí, sí, eso ya. Bien, bien, Lila. Sí, es verdad. En la tecnología se está avanzando mucho en todos los equipos, ¿no? Y en el caso de medicina nuclear, una consecuencia que está dando como beneficio es que ya no necesitan tanto material radiactivo para poder ver bien la imagen. Entonces, ahora, si antes el factor, no sé, de administrar material era 150 microcurís por kilo, ahora va a ser menos. Entonces, eso, en el caso de medicina nuclear convencional y en el caso de PET también. En el caso de PET se ha visto de que si antes necesitaba un factor de 0.15 microcurís por kilo, ahora quizás es 0.1, porque los equipos son más sensibles, son mejores. Entonces, y para los equipos digitales, que ya no es de fototubos, sino es semiconductores, más sensible todavía y se va a necesitar menos material. Entonces, todas estas tecnologías sí están dando en medicina nuclear esta, digamos, ventaja y está permitiendo que se administre menos material. En el caso de CT, que también ya les dirá su profe, también están mejorando la tecnología y donde más se están abocando los fabricantes es en bajar la dosis, porque antes era muy alta la dosis que se administraba al paciente en cuerpo entero, por ejemplo, pero ahora están creándose en sistemas por software de tal manera que de acuerdo a la densidad del cuerpo van automodulándose, entonces van dando menos radiación en tejidos menos densos, en tejidos más densos suben un poco la radiación, etc. Entonces, eso es, digamos, un poco el afán ahora de los fabricantes en mejorar la tecnología. Bien, segunda pregunta. Hemos visto que hay 3 principios de protección radiológica: la justificación, optimización y limitación. Entonces, ¿dónde está el principio de tan bajo como sea posible? ¿En justificación, optimización o limitación? Optimización. Perfecto, muy bien, Tamariz. Y no sé quién más dijo. Y luego, Yo, Dani. bien, Dani, luego la siguiente es...
Ujú. Bien. Si nosotros, una pregunta, si nosotros sabemos que para el familiar no hay límite de dosis, pero también debemos proteger, por eso debemos dar la cantidad apropiada. Pregunto, pero familiar, el paciente generalmente necesita soporte, necesita de la ayuda de un familiar. Entonces, si un familiar va a estar cuidando, dándole soporte, asistencia al paciente, ¿cuánto ustedes creen que debe irradiarse? No es paciente el familiar, ¿no? A ver, dime, Lila. Bueno, no, está en las definiciones y está determinado que no tiene límite de dosis. El paciente, perfecto, el paciente. ¿Y el familiar? El familiar está como cuidador. ¿Y cuánto sería? Tampoco tiene límite de dosis. No es verdad eso. En el cuadro pasado sí lo explicó que, si recuerdo que son 5 milisievert, si no me Sí, equivoco. sí, 5 milisievert. Lila, y también en la normativa lo dice en el caso de medicina nuclear. Y Ya, profesora, voy a revisar. sí, acuérdense que, ¿saben cuál es? A ver, ¿cuánto es el público en general? ¿El límite? ¿Cuánto sería para el público en general? Para el público general, 1 milisievert, si no me equivoco. 1 milisievert, sí. Entonces, ¿por qué al paciente, al familiar, también es público, no es paciente? ¿Por qué no 1 milisievert? Porque el paciente, el familiar va a estar más tiempo y el soporte que le va a dar, entonces superaría rápidamente 1 milisievert. Entonces, como probablemente el familiar sea quizás la única ocasión de su exposición mayor, entonces se ha contemplado, eso está también los límites, 5 milisievert. Bien. Doctor, disculpa, profesora, ¿y el familiar que va a estar ahí también va a tener protección radiológica? Claro, por eso hasta 5 milisievert. Ahora. ¿Y cuáles son las herramientas o qué colocan para poder que tenga esa protección? Sí, para poder medir quién le va a dar dosímetro. Bueno, eso por cálculo lo vamos a hacer, porque nadie le va a dar un dosímetro por exponerse. Entonces, lo que hace el oficial de protección radiológica, le va a dar las indicaciones a ese familiar que el soporte que le va a dar, por ejemplo, no sé si le va a pasar el agua porque si es mayor no puede abrir la botella, tiembla de repente un poco, tiene un poco de esto como Parkinson, etcétera. Entonces, el familiar se le pide que en esos momentos que necesite su ayuda, ahí ingrese, le dé ese soporte y salga, o sea, no permanezca todo el tiempo cerquita, sino es en los momentos que lo requiere. También al paciente el médico le instruye que por protección a su familiar, que esa asistencia no sea permanente, no lo quiera tener ahí a mi lado todo el rato, no, así no, ¿no? Entonces, toda esta explicación se da. Además, también, generalmente los pacientes de medicina nuclear, el médico evalúa esto de la justificación, si el paciente realmente es buen candidato, o sea, su situación clínica la hace favorable que reciba el material radiactivo. Por ejemplo, es muy determinante que una persona embarazada nunca se le va a dar una terapia de yodo. Y el médico debe tener certeza total de que no esté embarazada esa persona para darle yodo.
y asimismo también ve la situación en otra situación clínica, por ejemplo, si el paciente usa sonda, y ve si hay posibilidades de postergar esa terapia, y si no hay esa posibilidad, bueno, ve las condiciones para que ese soporte familiar no se exponga mucho, sino que sea lo mínimo, ¿no? Bien. Bien, entonces seguimos. Profesora, Dime. disculpe, no sé si estoy bien. Yo lo que sabía cuando, bueno, trabajaba antes en CUSE, que Ajá, cuando el familiar va a ayudar al paciente le dan siempre un mandil plomado, muchas veces. O ya. sea, pero cuando va a ayudar, o sea, cuando se va a hacer una tomografía o algo, le dan un mandil plomado o algo así. De repente Sí, estoy errónea, perfecto. no sé. No, no, Ujú. está perfecto. En tomografía es diferente. En tomografía la radiación es alta. Tú sabes que el paciente va a recibir 10 y si el paciente está al lado, el familiar también recibiría eso. Casi eso misma dosis. No, es diferente. En medicina nuclear, el paciente, al familiar no se le da el mandil plomado, pero no es, la fuente es el paciente y el soporte que le va a dar por eso va a ser por tiempos y se trata que sea tiempos cortos. Se explica al paciente y al familiar que ese soporte que le va a dar sea por el mínimo tiempo que lo requiere, ayudarle, no sé, a que tome el agua, a servirle, cosas mínimas y salga, permanezca lo más lejos al paciente, ¿no? Entonces, ese soporte va a tener, no es que va a estar cerca, como en el caso de tomografía, quizás lo va a agarrar al paciente para que dispare el haz, ¿no? Pues eso no es en medicina nuclear. Profesora, disculpe, entonces el acompañante firma un consentimiento, o sea, No, siendo no, consciente de lo que va a pasar, o no, el que firma el consentimiento es el paciente, de lo que va a recibir, etcétera. El familiar no hay ningún documento que firmen, pero él sabe que ese soporte que le va a dar a su familiar es voluntario, le explica la radiación que está emitiendo el paciente y por lo tanto tiene que permanecer poco tiempo y luego estar lejos y cada vez que necesite el paciente lo llama. Al paciente también se le explica para que sea consciente de que ese familiar debe permanecer poco tiempo a su lado. Entonces, esa información sí se le brinda bien clara para que entiendan los dos. Obviamente que el familiar no va a ser una persona embarazada, ni va a ser un niño, una niña, no. Tienen que ser personas mayores y que entienden bien, ¿no? Toda esta información. Una consulta, profesora. Sí, Percy, dime. Hasta donde yo sabía, cuando un paciente tiene radioisótopos en el cuerpo, basta con que uno mantenga una distancia prudencial del paciente para no irradiarse. Exacto. Hasta donde yo sabía que era 10 centímetros por lo menos. No, más. Yo supongo Depende. de Sí, la dosis, ¿no? Depende de la sí, dosis. sí. Depende de la contextura del paciente. ¿Hay, Ah, hay algunos parámetros que usted conoce que puede compartir como para tener como referencia? sí, ahora van a ver, bueno, vamos a ver en alguna clase yodo, porque es el más energético para nosotros en medicina nuclear convencional. El, sabemos que cuadráticamente, y lo di la clase anterior, ¿se acuerdan? Cómo reduce, por ejemplo, decía 16,000 microsievert, recibía a 10 centímetros y si se alejaba 1 metro, ya cuadráticamente reducía casi a 160 era la exposición. O sea, sabemos que esta radiación tiene alcance, pero disminuye grandemente con la distancia. Entonces, a 3 metros probablemente no le llega nada de radiación. Tanto es así, mire, que está bien estudiado esto también, cuando se instala equipos SPEC nada más, no SPEC-CT, se permitía que dentro de la sala esté la computadora de adquisición, pero que esté a 3 metros del paciente.
de tal manera que el TOE, el trabajador, no se irradie por estar a esa distancia del paciente. Vamos a hacer algunos cálculos también, y va a venir en la práctica también. Bien. Entonces, seguimos para llegar a la 30. Entonces, bueno, la exposición al público ya sabemos por qué se puede dar, ya sabemos por las fuentes, por el paciente, y el paciente como es una fuente que va a transitar, entonces tratamos de que explicarle que se está yendo con si ha sido la mayoría de los estudios, por casi todos, excepto el de tratamiento, como puede ser del yodo o del lutecio, los pacientes permanecen horas, en el caso del lutecio, en el servicio de medicina nuclear, y días, en el caso de yodo, en medicina nuclear. Entonces, los demás casos, todos son ambulatorios, pero esa pequeña fracción se les explica bien para que no irradien al público en general, que se vayan con movilidad propia, de tal manera de que no irradien a otras personas. Ya sabemos esto de la justificación, esto generalmente es clínico, para que determinen que los beneficios son mayores que los riesgos, por lo tanto, justifica y es necesario ese estudio. Ha habido casos que los médicos referentes mandan, o sea, por ejemplo, el de urología, el cardiólogo, o el oncólogo manda medicina nuclear, entonces el médico de medicina nuclear, viendo todo el historial, etcétera, puede determinar de que no es necesario ese estudio en medicina nuclear. Entonces lo manda al médico referente dándole todas las pautas por qué no es necesario ese estudio, que basta con todo lo que ya tiene. O también que de repente, eso también que está sucediendo en los hospitales públicos, ¿no? Antes sabemos todos que antes no existía el SIS. Entonces, todos los pacientes pagaban. Entonces, el médico como que era más cuidadoso en mandar estudios, porque todo era costo, sabía la situación del paciente y trataba de que sea más filtrado los estudios que requerían para un buen diagnóstico. Pero ahora, al ser SIS, manda muchas tomografías, manda muchos estudios de medicina nuclear y habrá buena justificación, y ahí creo que se puede estar pecando de exceso de esas facilidades que hay, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que todo es costo al final, pero como no hay control, o sea, el CIS es como es un derecho que ya todos tienen, entonces el médico manda, y pueden haber tenido una tomografía, bueno, medicina nuclear, en enero, y en marzo le están mandando. Eso sí es un exceso. Entonces el médico que filtra bien le dice, doctor, ya tiene en enero y se ha dado todo este informe, etcétera, al médico referente, ¿no? Y ahí está toda la información. Entonces, perfecto. Ahora, que sea en diciembre, quizás sí, o en agosto, entonces, pero eso ya es clínico, ¿no? Entonces tienen que ver, pero que justifique bien si es necesario irradiar al paciente. Entonces, bueno, esos análisis de riesgo-beneficio lo evalúan los clínicos. La optimización también el clínico, ver la cantidad apropiada, etcétera, para que sea lo más bajo posible la radiación, ¿no? Bien, aquí más detalle de optimización de dosis, pero dentro de esa optimización, algo nos toca a nosotros, sí, que el equipo esté bien calibrado, ¿no? Porque si no, ya podría salir mal la imagen. ¿Y qué significa eso? Que van a repetir el estudio, otra vez irradiación, otro día, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ver todo lo que implica o le corresponde al equipo, que esté bien con los controles, las calibraciones, que esté muy bien el equipo, etcétera. Bien, y el principio de optimización tan bajo como sea posible, que ya lo hemos visto.
La justificación como la optimización son parte de todas las estrategias a la hora de manejar sustancias potencialmente peligrosas o lidiar con algún riesgo, ¿no? O sea, el material radiactivo. Temas que están a menudo sujetas a discusión, ¿qué es una dosis baja? ¿Qué es razonable? Entonces, bueno, en verdad, ya antes quizás una dosis baja era 20 milicuries, ahora una dosis baja puede ser 15 o 12, ahora la tecnología está ayudando bastante y hay que estar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, justo ahí, mucho ayuda la experiencia, pero también los entrenamientos, más quizás los entrenamientos, porque todo el tiempo hay que refrescar, todo el tiempo estamos aprendiendo, y también tener esa apertura, ¿no? Entonces ahí otra vez vengo a la parte humana, ¿no? O sea, la parte profesional, sí, todo el tiempo debemos tratar de capacitarnos, leer mucho, estar al día, etc. Pero la parte humana, por más que leas y no quieres entender o no quieres ser abierto, o sea, en otras palabras, humilde, que necesitamos aprender. Entonces, yo creo que si en lo humano no mejoramos, todo lo demás no va a penetrar, no va a entrar a nuestro interior, hasta la conciencia, ¿no? De que debemos trabajar mejor todos los días, más en favor al final del paciente, ¿no? Bien, y todo lo demás lo tienen, le voy a dejar esto en el tablón y es para leer y cualquier cosa, la siguiente clase, bueno, y ahora hablaremos después cómo va a ser la práctica, etcétera. Aquí está todo lo que es protección radiológica. Y quiero entrar a esta parte ahora del diseño. Miren los libros que pueden leer, búsquenlo, busquen todo esto, está en internet. Y bien, entonces ahora voy a ir a la siguiente parte para ver esto del diseño, porque ya quedan poquito tiempo. Entonces vamos a ver seguro de las fuentes diseño de las instalaciones. Esto es, digamos así, un poco superficial, rápido, pero en algún momento ya, no sé, en la 12 clase, por ahí, veremos ya cálculo de alguno de PET de repente, y bueno, lo demás, no sé, yo creo que eso lo dejábamos siempre para medicina nuclear 2, pero si hay tiempo, de repente un poco más. Bien, entonces la idea es familiarizarnos con los tipos de fuentes que se usan en medicina nuclear, también viendo todo lo que es protección radiológica, ¿no? O sea, los principios básicos de protección, de seguridad, de las fuentes y optimización para el diseño de las instalaciones de medicina nuclear, obtener información básica referida a cálculos de blindado. Entonces, nosotros sabemos que trabajamos con fuentes radiactivas. Si no hubiera fuentes en nuestro servicio, tanto abiertas y selladas utilizamos para control de calidad y las abiertas para preparar el material radiactivo que se va a administrar al paciente. Si no llegaran las fuentes, ni selladas ni abiertas, medicina nuclear sería frío, no habría ninguna zona controlada. Porque el equipo no emite nada de radiación. Bien, entonces el trabajo con fuentes debe ser de todo, debe haber procedimientos desde que ingresa el material radiactivo, y eso es un procedimiento, donde se almacena, eso, procedimiento, etcétera. Entonces, tener todo eso bien planificado, bien mapeado, para incluso de toda la cantidad que se ha pedido, la cantidad que se utiliza y la cantidad que se genera como desecho radiactivo. Todo eso debemos tenerlo bien. Miren, en medicina nuclear, como es chico todavía el desarrollo en todo el Perú, todo lo que sucede, todo se sabe. Entonces, debería haber como
como muy bien, buen control de todo ese uso de material radiactivo, por protección al trabajador y a todo, ya hemos dicho, hasta el público en general. Entonces, aquí una idea. Se sabe que las citas de medicina nuclear no es que ahorita vengo y ahorita me hago. No, quizás en tomografía podría darse, porque todo depende del equipo. Si el equipo está funcionando, entonces yo vengo, hay paciente, no, ya, sí puedes hacerle ahorita el estudio. En cambio, en medicina nuclear no es solo equipo. En medicina nuclear depende de equipo, depende de material radiactivo, depende del fármaco, que si no hay uno de esos tres no está, no funciona medicina nuclear. O sea, si el equipo está parado, nada puedo hacer en medicina nuclear. Si no llega el radionucleido, nada puedo hacer en medicina nuclear. No hay fármaco, no puedo hacer ese estudio de medicina nuclear. Entonces, todos esos tres pilares para que funcione medicina nuclear. Por lo tanto, son estudios que todos los pacientes van a venir y antes van a tener una previa cita. ¿Para qué? Para que el médico vea, bueno, ahora es interconsulta por teléfono, el médico tiene que tener certeza quién está mandando y qué estudio está mandando. Entonces el médico revisa y dice, ok, sí procede este estudio, etc. Y lo programan para días posteriores. Si hay pocos pacientes, de repente, con suerte, para el siguiente día, o para el tercero, o para el cuarto. Bueno, ahorita hay citas hasta 20 de enero están dando. Entonces, así, ¿no? Todo es no es que en el momento se hace, sino con citas. Entonces, se pide material radiactivo para el número de pacientes de ese día. Acuérdense que el material radiactivo está decayendo cada segundo. Por lo tanto, si necesito por sumatoria, por decaimiento, por la cantidad, se hace bien el cálculo, cuánto se necesita, 20 pacientes, turno mañana tanto, turno tarde tanto, entonces también se ve que no voy a pedir para todo el día, o sea, en un solo vial para todo el día. ¿Por qué? Porque el primer trabajador se irradiaría muchísimo al abrir el vial, porque está la sumatoria de todos los pacientes del día. Entonces no queremos eso. Para proteger al trabajador, pedimos un vial para el turno mañana, que va a venir una cantidad menor que de todo el día. Y para la tarde, otro vial para una cantidad que se va a utilizar en la tarde. Y los desechos que se generan sean lo mínimo, casi nada. Pero tampoco no puedo pedir justito, o sea, por decaimiento y cálculo, necesito 400 milicuries. No vas a pedir 400, probablemente pidas 420. ¿Por qué? Porque esto de fraccionar es sacar con una jeringa y va a haber pérdidas. Entonces no puedes quedarte corto de material para un paciente. Tienes que ser ajustado más o menos con ese más de un porcentaje mínimo para que puedan manejar bien en la dispensación o en el fraccionamiento. Entonces, todas esas variables hay que considerar, pero que lo que quede, lo que se pierda, sea mínimo. ¿Por qué? Por protección, por plata, porque todo cuesta en el material radiactivo, y también para no irradiarnos innecesariamente como desecho radiactivo y se quede almacenado hasta que decae. Luego, y todo esto, registro de lo que ingresó, de lo que se usó y de lo que se ha generado de desechos radiactivos, dónde se ha guardado, hasta cuándo lo vas a botar, todo ese registro, o sea, registro de una cosa, del otro, y todo hay que llevarlo todos los días. Luego, seguridad de las fuentes, defensa en profundidad, categorización del peligro, requisitos de construcción, que se supone esto así primerito, la licencia de construcción, equipamiento de seguridad, o sea, ya se compró el equipo, el mejor equipo, de acuerdo a nuestras necesidades, porque también no voy a pedir lo máximo, como sucede en el público, y vas a usar, no usas gran parte, colimadores por gusto, etcétera, ¿no? Entonces hay que pedir lo que se requiere.
Bueno, las fuentes, ya sabemos, fuentes selladas es lo de la derecha para las calibraciones, otra fuente sellada para calibración de las cámaras gamma. Y bueno, aquí los nucleídos, una lista que se utilizan en medicina nuclear, como es el cobalto, fuentes no selladas en medicina nuclear. Bueno, el tritio, el carbono 14 se utilizan para ver el Helicobacter. El otro día le decía, tiene este decaimiento beta menos, aquí están las energías, el sodio, y bueno, siguen estos, cobalto 57, 58, por aquí está el yodo, el litrio 90, el estroncio, los tecnesio debe estar por aquí está el tecnesio 99, el oxígeno 15, que es para PET. Bueno, toda esta lista de radioisótopos. Entonces, cada uno de esos radioisótopos están clasificados de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, en la clase A está el cobalto 57, el molibdeno 99, que es el papá del tecnesio. Generadores de molibdeno se suelen comprar, al menos para provincia, para sacar el tecnesio, y están en la categoría A, en la categoría C. En la categoría B está el manganeso, el sodio 22, que se utilizan estas fuentes para calibrar equipos PET. El cobalto 60, que también se utiliza para calibrar el activímetro, fuente sellada. Y en la categoría D, de menos riesgo, tecnesio 99, que tiene 6 horas, 140 keV, el carbono 11, nitrógeno 13 y el oxígeno 15. El flúor 18 no lo he visto aquí, debería estar. Así, el flúor 18 está en clase medio. Nosotros no utilizamos americio ni ¿qué es el CF? Creo que todos se fueron a dormir. No, profesora, ¿qué pasó? Sí, eso pregunto. ¿Qué es el CF? Ya, bueno. California, profesora. California es de alto riesgo. No usamos en medicina nuclear. Entonces, los que usamos son los que podemos ver en la categoría entre medio y bajo. Algunos para calibrar, que está como el sodio, manganeso, cobalto 60, para calibrar. También realmente las fuentes que utilizamos de esta categoría tienen pequeña actividad, por lo tanto, creo que la mayoría de nuestro trabajo está entre medio y bajo. Bueno, los emisores gamma puro, como podría el tecnesio, es para diagnóstico, pero los emisores gamma y beta, como es el yodo 131, el samario, y ahora estamos usando el lutecio, que es una novedad en Perú. Entonces, son para diagnóstico y terapia. Estos radioisótopos, hay varios ya que están investigando y están en prueba ahorita, están en plena investigación. Esos se llaman teranósticos, o sea, para terapia y para diagnóstico. De tal manera que está ayudándonos en pequeñas cantidades para diagnóstico y en grandes cantidades para terapia. El caso del lutecio es ahorita como una gran contribución con mucha futuro para casos de cáncer de próstata, etc. Es carísimo, pero está dando buen resultado. Entonces ya se empezó en Perú, en el privado, ya se administraba a varios pacientes el lutecio 177. Bien, y esto del molibdeno 99, que es un generador y del cual vamos a obtener tecnesio 99, es muy importante este radioisótopo.
viene con blindajes especiales porque está categorizado en medio, en la categoría medio, entonces, y bueno, para provincia sí es muy importante que exista. Entonces lo que hacen es, que como tiene 66 horas de semivida y se saca tecnecio, entonces se va recuperando y se vuelve a sacar, entonces va decayendo el molibdeno lento, y todos los días puedo sacar tecnecio o hasta 2 producciones, 2 elusiones puedo sacar en el mismo día, o sea, uno en la mañana, uno en la tarde, y así, y tener por 7 días una cantidad, digamos, buena para trabajar toda la semana, ¿no? Puede servir hasta la segunda semana, y ya saldrá poquito, pero nos puede servir las elusiones de la segunda semana. Entonces, pregunto, si ya sé que este generador me va a dar lo máximo el primer día y va a ir decayendo poco a poco y voy sacando elusiones por debajo de esa actividad que tiene cada día, o sea, de lo que ha decaído, si yo atiendo, no sé, necesito, va a ver mejor así, 500 milicurís. Entonces, 500 milicurís yo necesito para atender a todos mis pacientes. Y con esto vamos a acabar y vamos a hablar después para ver cómo vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, traten de seguirme con la pregunta que voy a formular. Si yo necesito para atender a todos mis pacientes 500 milicurís, incluyendo ese más que les decía, un poquito más, porque no es tan fácil sacar perfecto la actividad en el volumen, porque además acordémonos que si tengo 500 en la botellita, no va a salir los 500, se quedan parte en las paredes de ese vial, ¿no? Entonces, 500 con todo lo máximo que necesito, sea considerando desechos, esa fracción que se va a quedar, todo 500. ¿Ustedes pedirían 500 milicurís de actividad del generador, sabiendo que esto lo vas a usar para una semana? Obviamente no, profesora, porque además hay que considerar el factor de decaimiento, ¿no? Hasta que llegue el generador. Ya, perfecto. Tú le dices, miren, para el lunes yo necesito 500. Eso lo va a prever el fabricante. Entonces él sabe que va a importar y se demora, etcétera, pero para el primer día él te da 500. Ah, no, no lo pediría, siempre lo pediría con un poco más. ¿Por qué? Porque puede ser que en el proceso de elusión yo pueda perder material también. Ya. Otra respuesta. ¿El segundo día podrías tener 500? No, profesora, porque cada día que pasa va decayendo, ¿no? Sabiendo que el tecnecio, su vida media es de 6 horas, ¿no? O sea, cada 6 horas va decayendo. Al quinto día va a ser menos, bueno. Pero no del tecnecio, del molibdeno. Del molibdeno tienes que ver ese decaimiento, ¿no? Bien, eso es verdad lo que dice Manuel y también Dani. Es verdad, mire, si nosotros vemos este gráfico, 500, perfecto, ya hemos visto, he pedido de 600, vamos a suponer, pero son valores de 500, 750, un curí. Los generadores vienen con esos valores. Ya pido de 750, o sea, el primer día lo máximo que puedo sacar es 750, un poquito menos, 730, porque hay eficiencia también de lo que eluyes. Ya, perfecto. Ese día, perfecto, cubro todas mis necesidades. El segundo día ya no voy a tener 750, sino voy a tener 600. El tercer día ya voy a tener 400 y pico. El cuarto día, 300, 280. El quinto día, 100. Si aquí yo decía, el primer día con ese 700 has cubierto todo, aquí también quizás tienes posibilidad de cubrir 20 pacientes. El tercer día ya no puedes cubrir todos los pacientes. Ya tienes
poco material, por lo tanto puedes atender quizás 15, aquí 10, aquí 6 pacientes. Entonces, uno tiene que ver en función de tu trabajo. O sea, si tú quieres tener hasta el 6º día material para 20 pacientes, entonces va a depender del inicio. Entonces, miren lo que hacen en una provincia. Ellos trabajan el primer día, saben que tienen la máxima cantidad de ese generador. Entonces, se programan para atender turno mañana, tarde, noche, para sacarle el mayor provecho. El segundo día ya saben que pueden atender menos pacientes por el límite del material radiactivo. El tercer día menos, el cuarto, el quinto. Entonces ellos, ya sabiendo esto, el quinto, pocos pacientes, y la siguiente semana, como no tienen también recursos para comprar otro generador, sino cada 2 semanas compran, entonces ese esfuerzo que aquí han atendido 3 turnos de trabajo, han sacado el máximo provecho, y luego la siguiente semana, por recursos, no compran generador, y la siguiente nuevamente con esas programaciones, ¿no? Aquí el máximo es el rendimiento, 3 turnos, 2 turnos, un turno y medio, digamos, un turno, aquí ya menos pacientes. Esa es la manera de aprovechar. Entonces, ven en función de cuál es el máximo para rendir, porque también no es cosa, aquí quiero tener 20 pacientes, ya. Entonces voy a pedir un generador de 1.5 curis, y aquí 20, aquí vas a botar más de la mitad, tampoco. Entonces, esa es la manera de optimizar recursos y sacarle el máximo provecho. Bien, con esto, hasta aquí, estas 2 juegos de diapositivas lo voy a dejar. Esto del diseño, quería llegar para responder lo que me preguntó, espérense un toque. Bueno, esto de generador, cómo se trabaja, esto de las fuentes, protección a profundidad, los riesgos, ahí hay unos pequeños cálculos que lo deben revisar, las tuberías, cómo deben ser de caudal, y esto, que es un gráfico recontra antiguo, pero que es muy útil. El diseño debería ser, entonces, de lo más alto, lo más caliente, a lo más bajo o frío. Entonces, generalmente al fondo ponemos lo más caliente, que es el cuarto, el generador, donde están las fuentes radiactivas. Esta va a ser una zona controlada. Cerca está donde se dispensa, que le llaman en otros países radiofarmacia, y bueno, y aquí donde el almacén de desechos radiactivos, esto es lo más caliente, y cerca ya está la cámara gamma, el SPEC. Entonces aquí hay una distancia para que no influya la radiación de lo que hay aquí, y la fuente no lo ponemos cerca al pasadizo, sino hacia el fondo, donde estará la campana extractora, etcétera. Entonces, esa es la idea, de que lo más caliente al fondo y lo más frío hacia afuera. Entonces, por aquí se queda el familiar, por aquí, hasta aquí llega el familiar, y por aquí los consultorios. Entonces, el familiar le puede acompañar al paciente para la consulta, luego sale el paciente ya para ingresar hacia donde le van a inyectar el material radiactivo. Entonces le inyectan, administrar, aquí viene, y luego el tecnólogo fracciona, hace toda la operación, sale, le inyecta, y el paciente va a estar en una sala de espera con baño propio. Está aquí todo el rato el paciente. Cuando le llaman ya para la cámara gamma, para la adquisición de imagen, adquiere, y de ahí ya se va a ir el paciente. Entonces, cuando se va, la tendencia es que aquí haya una puerta para que salga por aquí y se vaya el paciente por esta ruta. De tal manera que no vuelva por aquí, pase por los familiares, pase por la recepcionista, pase por secretaría. No, eso se evita. Entonces, otra ruta para que se vaya ya con poca radiación, pero todavía emitiendo radiación, y se vaya a la calle. Entonces, familiares comunicados, ya salió su paciente, el familiar sale por aquí, el paciente sale por aquí, se encuentran y se van. Esa es la idea de una distribución de un servicio de medicina nuclear.
Bien, estas diapositivas lo van a tener y como ven es un poco largo, pero es importante para ver cómo hacerlo funcional, minimizar los riesgos.